Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se prostró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser enviado, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy, decíamos, esta fiesta de Santiago el Mayor. Cuando celebramos la fiesta, celebramos primero que es apóstol. Y apóstol quiere decir que celebramos la Iglesia apostólica, o sea, que proviene de ese testimonio que nos dieron los apóstoles. Pero también, a la par que celebramos que es la Iglesia apostólica, en este santo, pues vemos también las debilidades del hombre, la conversión y la transformación. ¿Cuáles eran sus debilidades? Bueno, él había sido apóstol desde el principio de la predicación de Jesús. Y llega el momento, lo vemos hoy en el Evangelio, donde se pone Jesús, ante Jesús viene la madre de los Zebedeos con los dos hijos, Juan y Santiago. ¿Y qué es lo que piden? Dice aquí: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús responde: no sabéis lo que pedís. Y en efecto no sabían lo que pedían, porque la mentalidad de los apóstoles en ese momento es que se unen a un Mesías más político que otra cosa. Claro, religioso, pero en un sentido político. Se mezcla política y religión. Y ellos quieren ser los primeros ministros, uno a la derecha y otro a la izquierda, ministros políticos, llegar a gobernar Israel. Piensan que Jesús va a hacer como una especie de revolución donde él será el Mesías caudillo que liberará a Israel de los romanos. No sabéis lo que pedís, dice Jesús, que no va por ahí, que es otra historia. Y entonces hace una pregunta curiosa y la respuesta mucho más curiosa. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Claro, si uno dice poder beber un cáliz, pues vale, claro, si tú vas a beber un cáliz, nosotros también podemos beber de ese cáliz. ¿Qué problema hay? Pero no, lo que está diciendo Jesús es el cáliz de su sangre, o sea, va a dar la vida. Va a dar la vida por nuestra salvación. Él no ha venido a ser el rey de Israel en el sentido político, sino a ser el rey de Israel en el sentido de querer gobernar de verdad en todos los corazones de los que se conviertan al Señor. En ese sentido quiere ser nuestro rey, el rey de nuestros corazones, el que nos gobierne por dentro, el que nos muestra el camino de la verdad y de la salvación, y al que tenemos como verdadero Dios y verdadero hombre. Somos suyos, comprados con su sangre. Bueno, la respuesta de los dos apóstoles es la respuesta propia de la soberbia de aquellos tiempos y de nuestros tiempos. La soberbia del que no se entera de nada, pero que cree que puede todo. La respuesta: podemos.
¿Sabéis? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Podemos. Lo que es la soberbia total. Y dice el Señor, sí, mi cáliz lo beberéis. Tampoco lo entienden ellos en ese momento. O sea, beberéis del martirio. Juan, que sufrió el martirio según la tradición, aunque no murió mártir. Santiago, el primero de los mártires, el primero que muere, el primero de los mártires, de los apóstoles, que muere mártir. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso el Padre lo tiene reservado. Él está hablando en el cielo, los hombres están pensando aquí en la tierra. Y entonces Jesús les da una lección. La lección que ellos hasta ese momento no habían entendido y que nos cuesta a todos a veces de entender, porque la tentación va por el otro lado. Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, los grandes los oprimen. Eso pasa siempre. Los que están en el poder se creen dioses, intocables. Pero se creen dioses, pero dioses que no aman, dioses que buscan el poder y el halago. Que no sea así entre vosotros. Que el que quiera ser grande sea vuestro servidor. El que quiera ser primero entre vosotros sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, Jesús, no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí viene el sentido apostólico, testigos de la verdad, dando la vida por Cristo. Y entonces todo eso nos abre las puertas a la primera lectura que hemos visto hoy. Esa lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y lo hacían con mucho valor. Y se les miraba, no todo el mundo, pero la gente del pueblo sencillo los miraba con agrado. La gente se iba convirtiendo, se realizaban muchos signos, prodigios. Hasta que empiezan las persecuciones. Nos hemos saltado una y había una persecución, habían cogido a los apóstoles, los habían puesto en la cárcel. El Señor los había liberado de la cárcel, los vuelven a encontrar en el pórtico de Salomón, los vuelven a enviar al Sanedrín. En el primer juicio, donde el Señor, el ángel, les abre las puertas de la cárcel y salen, les habían prohibido hablar de Jesús. Prohibido hablar no solo de Jesús, sino de lo que enseñe. Un poco lo mismo que pasa hoy en día, ¿eh? No os creáis que eso es esta cristofobia que hay en nuestra sociedad. Fijaros bien qué difícil es hablar fuera de las iglesias de Cristo. Y de la moral cristiana, por favor, de eso no se habla. La única moral es la moral pública, lo que diga el gobierno con sus leyes, que nos ha de decir lo que podemos y no podemos hacer. Eso es lo importante. Y todos los cambios sociales y cambios morales que desde los gobiernos, sobre todo con estas leyes inicuas, estas leyes de género, bueno, ya se empezó con todo lo que era el aborto y muchas otras leyes. La vida no cuenta, el matrimonio no cuenta, las relaciones sexuales como se quieran, el libertinaje como cada uno quiera, pero siempre que sea bajo lo que quiera el gobierno. Y después de todo eso, todo junto, el gobierno da las líneas de moralidad. Por eso la Iglesia, está muy bien que hablen las iglesias, pero en público no. En los medios públicos, a ser posible, tampoco. Los signos que pueda hacer, fuera. Cristo no lo queremos. Y si dice algo contra la moral del gobierno, entonces puede ser eliminada. Son estas nuevas leyes que están fraguándose ahora mismo en los parlamentos, en el Parlamento, de que no se podrá decir más de lo que crea el gobierno que se puede decir. Todo lo demás será considerado delito, porque va contra la ley, la nueva ley de memoria histórica o lo que sea, varias leyes que se están haciendo así, porque si dices esto contra la ley de memoria histórica interpretada por ellos, si dices lo otro,
porque eres un homófobo. Y si dices no sé qué, pues porque toda una serie de leyes para restringir la libertad, pero en el fondo no son para eso. Son para impedir la verdad que Dios quiere, para impedir que Cristo reine en nuestros corazones, para hacernos gente sin Dios. ¿Y por qué gente sin Dios? Porque es la más manipulable. Cuando ya no crees en Dios, como decía Chesterton, puedes creer en cualquier cosa. Y entonces eres la persona más manipulable del mundo. Y además, que esto es lo peor, esa gente que se ha dejado manipular es la más fanática. Y entonces es fanatismo a favor de los que mandan y de las modas. Por eso el cristiano ha de ser muy crítico y ver realmente todo aquello que se nos propone, si está con el Evangelio o está contra el Evangelio. ¿Qué les pasó a Santiago y a los primeros apóstoles? Pues que el mundo estaba contra el Evangelio y ellos predicaban abiertamente y los ponían en la cárcel y defendían la verdad ante los tribunales, y eso les valió azotes, les valió cárceles y uno a uno ir muriendo mártir, siendo eliminado por los gobiernos de turno. Y todos mártires menos Juan, que ya digo que vivió el martirio, pero salió vivo del martirio y murió de viejo, pero murió dando testimonio especialísimamente con sus cartas, con su evangelio, ese evangelio espléndido, el de San Juan, que nos hace entender tantas cosas de Cristo que si no fuera por él no acabaríamos de entender. Para nosotros el espíritu de los mártires, de los apóstoles, es el espíritu de que ese Cristo es el mismo ayer y hoy y siempre, de que ese Cristo que dio la vida nos pide dar en alguna medida a cada uno de nosotros también la vida por él, que nos pide tomarnos en serio nuestra vida y nuestra vida cristiana. Y eso querrá decir que a lo mejor también nos pedirá a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, el martirio o no. El martirio lo pedirá, porque el martirio es dar testimonio de Cristo. Eso nos lo pide a todos, ser testigos de Cristo. Algunos hasta con la sangre, otros no. Los apóstoles, Santiago, dio la sangre con Cristo. Nosotros hemos de dar nuestra vida, haciéndola cristiana, creyendo de verdad, convirtiéndonos, no jugando al doble papel, ese papel que es el dejarnos llevar por el mundo, pero decirnos cristianos. Lo nuestro es convertirnos a Cristo y no dejarnos llevar por el mal, aquello que prometimos en nuestro bautismo y lo renovamos cada noche de Pascua. La renuncia al mal, la renuncia al diablo, la renuncia al pecado, y manifestar nuestra fe en el único que es Señor, que es Cristo, que es el Padre, es el Hijo, Dios mismo, Dios Trinidad, Dios nuestro Señor, el único por el cual merece dar la vida.